integrales dobles en coordenadas polares. Antes de empezar con la demostración de una integral doble en coordenadas polares, quiero hacer una aclaración. Las coordenadas polares es una forma de pasar, como si fuera un idioma, con relación a los números. Cuando normalmente nosotros asociamos las funciones con x e y, las variables x y, que son coordenadas cartesianas. Ahora bien, yo puedo cambiar las coordenadas, sí, lo puedo trabajar como coordenadas polares, que en vez de ser la variable x e y son r y θ. Bueno, pero ¿qué son r y θ? R y θ, R se representa el gráfico, ¿sí? El radio, perdón, es el radio de una circunferencia, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando de una función que es una circunferencia, estamos hablando del radio. ¿Sí? Y θ es la rotación que necesita ese radio para ir completando la figura, la representación gráfica. Θ va a ser toda la vuelta del ángulo que necesita para ir formando esa representación. Acá lo vemos. Θ es el ángulo. Bien, teniendo en cuenta esto, hay forma de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares con un par de igualdades. Así que x va a ser igual a r por el coseno del ángulo y y va a ser igual a r por el seno del ángulo. Otra igualdad para pasar de coordenada es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Existe otra que es el arco tangente, que es igual al arco tangente de y sobre x, perdón, algo tiene que ver acá en algún argumento, y sobre x es igual a el ángulo. ¿Sí? Y ahí tenemos algunas transformaciones de coordenadas, ¿sí? O la combinación de alguno de ellos, ¿sí? Se pueden combinar. Eso es una introducción para pasar de tipo de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Recordemos que las coordenadas polares van a tener como función sí o sí las variables tienen que ser el radio y el ángulo, ¿sí? Bien, para hacer la demostración primero vamos a definir una región R, ¿sí? Representada gráficamente por la siguiente forma, ¿sí? La región R yo puedo trazar desde el origen distintas rectas que esas van a tener un determinado valor que son el radio hasta el punto de la curva, ¿sí? Estas van a ser funciones, es decir, acá vamos a poner una función denominada R2, ¿sí? Igual a g θ, g2 de θ, ¿sí? Y acá vamos a poner R1, esta va a ser R1, igual a g2 de θ, g1 de θ. ¿Sí? Es esta que está acá. Y ahora sí, definida la región R, vamos a generar la partición. Me faltan los ángulos. Tengo los radios, ¿sí? Radio desde el origen a esta curva va a ser R2 y desde el origen a esta curva que está acá, va a ser R1. Ahora bien, la variación, la apertura de esta región va a ser desde el ángulo, desde dos ángulos. Voy a tener un ángulo llamado, vamos a poner θ y φ. Esto no es φ, vamos a poner φ. Bien, ahí tenemos los dos ángulos que conforman la apertura. Es decir, acá va a haber un incremento de ángulo, delta θ podemos llamarlo, ¿sí? Que va a ser el incremento entre estos dos ángulos que hacen la apertura de la región R. ¿Yo puedo generar una partición en esta región? Por supuesto que sí. ¿Cómo genero una partición? Recordemos que en una región rectangular eran recta paralela a los ejes. Acá no, acá vamos a trazar rectas paralelas a los radios, y este tipo de a la apertura de los radios, ¿sí? Y vamos a trazar longitud de arcos, ¿sí? Curvas
de esta característica, ¿sí? Y así vamos a generar durante toda la región. Y me van a quedar determinadas, ¿sí? Me van a quedar, voy a ahorrar para que se pueda ver. Particiones pequeñas, así acá yo voy a poner R sub K, una de ellas voy a poner R sub K, que está conformada por esta, que la voy a tratar de marcar para que quede bien definida. Es una cualquiera que está acá, que yo la voy a dibujar un poquito más grande. R sub K. ¿Sí? Esta R sub K es la misma que está acá. ¿Sí? Esta R sub K es la misma que está acá. Si nos fijamos, es la misma, la hice más grande para que la podamos entender. Bien, vamos a definir la región que no la definimos. ¿Sí? En función, la función R van a ser los R tita tales que vamos a arrancar haciendo la variación de el valor de R, que va a estar comprendido entre los valores de las funciones G2 y G1. G2, ahora lo vamos a ver, G2 siempre va a ser mayor que G1. Y ahí queda comprendido. Y la variación de tita, que va a estar comprendido entre los ángulos. Yo hice acá, puse el ángulo, vamos a poner un ángulo alfa beta. Acá puse tita tita, así que acá vamos a poner mejor beta para confundir, beta, para no confundir, ¿no? Beta y phi. O sea, así que va a estar comprendido entre el valor beta, que es mayor el ángulo que phi, y el valor phi. Así que va a estar entre phi, si queremos llamarlo de esta manera, al valor beta. ¿Sí? Beta va a ser mayor que phi, siempre va a haber una apertura. En la partición, que era R sub K, ¿sí? Ese pequeño pedacito que quedó de la región R. Es decir, yo la hice más grande acá y le puse algunos tipos de indicadores para poder seguir el análisis, ¿sí? Que es cada una de las cosas. Recordemos, le puse valores a cada uno de los extremos de la partición, le puse el valor A, el valor B, el valor C y el valor D, ¿sí? Otras cosas que agregué son la variación del ángulo, que es la apertura que tiene esta partición. Después le agregué el valor de R1, que va desde el origen a la primera curva que hay acá. Eso es R1, ¿sí? Ese valor es R1, está puesto acá. R2 es el valor del radio que va del origen a la segunda curva, eso lo llamamos como R2, lo puse acá, la distancia esa, ¿sí? Y después tengo R2 menos R1 como el incremento de R. Vamos a poner su K para tenerlo como genérico, ¿sí? Y después agregué un valor cualquiera de un radio que pertenece a la partición, que es R sub K, que puede estar definido como R2 más R1 sobre 2. ¿Sí? Si R1 lo vamos a modificar, así me queda mejor escrito, si se puede ver. Bien, y ahí tengo cuánto vale R sub K, que es un valor que está, un punto que está dentro de la región R sub K. Bien, definido todos los valores, y lo vamos a dejar expresado en este lugar para poder seguir el análisis. Vamos a hacer la demostración. Bien, lo primero que yo tengo que calcular es, ya la región ya la definimos. Hoy la vimos y generamos la partición, 2. La partición, que es R sub K. ¿Sí? 3 es calcular la variación del área, ¿sí? El área de la partición. Bien, ¿cómo calculo el área de la partición?
que es este área que está acá. ¿Sí? El área de esta región que está acá. ¿Cómo genero el área de esta partición que está acá? Bien, si nos fijamos, esto pareciera que fuera un triángulo, donde yo puedo calcular el área del triángulo formado entre el valor 0, B y D, 0, B y D, el triángulo grande, restarle el triángulo chiquito formado entre 0, A y C, es decir, le resto el chiquito, este que está acá con puntos punteados, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar esa diferencia entre el grande y el chico? Me queda el área R sub K, que es lo que a mí me interesa. Por lo tanto, si logro esto, estoy logrando el área de la partición. Así que bueno, primero vamos a calcular el área del triángulo formado por 0, B y D, el triángulo más grande. Bien, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Bien, es lado por lado dividido 2. Así que vamos a hacer un lado es R2 por el otro lado es la longitud de arco. ¿Sí? Esto no es recta, sino que es una longitud de arco. Por lo tanto, esa longitud de arco va a estar definida por R, el radio, que llega a la longitud de arco, que de 0, si nos fijamos, es de 0 a R2, esa longitud de arco, por la variación o la apertura del ángulo, ¿sí? En este caso, delta tita sub K. Lo hacemos sub K para hacerlo genérico. ¿Sí? Delta tita sub K es la variación de los ángulos, ¿sí? Ahí lo vemos. Es la apertura de ese triángulo, si lo queremos definir de esa forma. Y ahí tengo definido lado por lado y esto dividido 2. Y si hacemos algunas cuentas, nos queda R2 al cuadrado por delta tita sub K sobre 2. Bien. Ahora vamos a calcular el área del triángulo más chico, que es 0AC. 0AC es el triángulo más chico, el que está con la línea punteada. Este, que va a ser, también como dijimos, el radio, un lado, R1. Si nos fijamos, R1 es un lado, por el otro lado, que es esta longitud de arco, que va a ser R1, que es el valor que desde el origen hacia la longitud de arco, por la variación de la apertura de esa longitud, que en este caso es también delta tita sub K. Y ahí tenemos lado por lado dividido 2. Y ahí nos queda, pasando limpio, R1 al cuadrado por delta tita sub K sobre 2. Y ahí tenemos las dos áreas. Ahora vamos a hacer la resta. Hacemos la resta y vamos a obtener el valor de delta A sub K. Esa resta, recordemos el valor del triángulo más grande, el área del triángulo más grande, que era R2 al cuadrado por el incremento del ángulo, sub K, sobre 2, menos el área más chica, que era R1 al cuadrado, por el incremento del ángulo, delta tita sub K, sobre 2. Sacamos factor común y nos queda, que voy a sacar factor común acá, delta tita sub K y el 2, ¿sí? Que es lo que se repite, delta tita sub K sobre 2, y me queda R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me queda. Lo voy a sacar este 2 para que, para que se pueda ver. Y ahí me queda, ahí cuando saco factor común, el incremento del ángulo, delta tita sub K sobre 2, me queda R2 menos R1. Bien, este R2 menos R1 se puede descomponer
por diferencia de cuadrado y nos queda lo siguiente. Delta tita sub k por R2 más R1 por R2 menos R1. Ahí estamos haciendo la diferencia de cuadrado. Y el 2 que está dividiendo lo voy a colocar debajo de este término. ¿Sí? Y ahí nos quedó este 2 que como es un producto, lo puedo colocar en cualquiera de los tres términos. Elijo colocarlo en el medio, en R2 más R1. Bien, ahora bien, analizando este término, todo completo, este término que está acá, R2 más R1 sobre 2, que por eso coloco el 2 abajo, es R sub k. ¿Sí? Ya lo habíamos visto que lo habíamos definido como R sub k. Y que este valor es esto que está acá. Bien, y R2 menos R1 es delta R sub k, el incremento de R entre R2 y R1. Así que esto va a ser delta R sub k. Teniendo esos valores, pasamos en limpio y nos queda que el incremento del área es igual a, acá borré, incremento del ángulo, ¿sí? Delta tita sub k por R sub k, ¿sí? Que es R2 más R1 sobre 2, ¿sí? Ya lo hemos definido, por delta R sub k. Lo paso un poquito más ordenado y me queda delta A sub k igual a R sub k por delta R sub k. Simplemente estoy cambiando el orden de los productos por delta tita sub k. Y acá obtengo cuánto vale el área de la partición. Y ese dato es fundamental para poder seguir desarrollando la integral doble en coordenadas polares. Calculo la sumatoria de todos los incrementos del área, ¿sí? Es decir, la sumatoria de R sub k, delta tita sub k, no, por delta R sub k por delta tita sub k. ¿Sí? ¿Sí? La sumatoria de estas áreas. Y ahí estoy obteniendo el área de todas las regiones R. Ahora bien, 5, a esta sumatoria le agrego una función genérica. Recordemos que la función genérica tiene que ser en función de R sub k y tita sub k. ¿Sí? Recordemos que son R y tita son las funciones, no son funciones x y, ¿no? Son funciones de radio y de un ángulo. Bien, y ahí lo dejo como está el resto. Teniendo ya la sumatoria con la función genérica, si esta función genérica vale 1, es el área de la región. Si no vale 1, es el resultado de la integral que sea. Acá se asocia, acá recién arranca, acá es cuando se vincula esa función genérica, por eso arranca. Y 6, a esta sumatoria le aplico el límite de la variación tendiendo a 0, ¿sí? Hago lo más chiquitito posible esa partición para que cuando la sume no haya el menor error posible. Y ahí estamos hablando de poder calcular si vale la función 1 el área de la partición de la región o bien el resultado de la integral. Bien, y ahí agrego de la sumatoria, ¿no? ¿Sí? El límite de la sumatoria, la función genérica y el valor de el incremento del área, que era esto, ¿no? Y ahí sí estoy calculando la integral doble de una región cualquiera, de una función de R y de tita, por el diferencial de área, porque el incremento, que es todo esto, se transforma en diferencial. Y ahí yo este incremento directamente, incremento de A, lo voy a transformar en diferencial de área. Si yo borro acá, ¿qué va a pasar? Voy a emprolijarlo.
¿sí? Y ese incremento, este diferencial, lo voy a transformar ¿sí? En los valores R diferencial tita. ¿Sí? Y esto que está acá es el diferencial de área. ¿Sí? Lo vemos clarito. Acá es el diferencial de área, el incremento del área, perdón. Y si es el diferencial de área, los incrementos de R y tita se transforman en diferenciales. Y ahí tenemos una integral en coordenadas polares como si fuera de tipo 1. ¿Bien? También existe, hay que colocar los límites de integración y también tenemos la otra cuando yo hago variar los incrementos. En vez de colocar diferencial de R, coloco diferencial tita y diferencial de R lo coloco después. ¿Sí? También sigue siendo el diferencial de área esto. Y colocamos los límites de integración. Para la primera son funciones de tita y la variación de los ángulos. Y en la segunda, cuando cambiamos el orden de los diferenciales, nos queda una función del radio, H2 y H1. H2 siempre va a ser mayor que H1 o igual. Y la variación del radio que va desde A a B. Acá es importante aclarar que los ángulos se trabajan en radianes, es decir, pi, pi sobre 2, 2pi, ¿sí? No en ángulos. Eso es importante. Y bueno, los resultados de las integrales siempre van a ser iguales si colocamos bien los límites de integración.